Y vamos a hablar hoy de cómo marcar la diferencia. Y es que en este mundo, para ser aceptado, hay que ser parecido a los estándares de los demás. Le voy a dar 3 ejemplos en los que pensé. Estándares de belleza. Las reinas de belleza deben de tener ciertas medidas para ser reinas y ser llamadas las más bonitas. Si no están dentro de los estándares, pues entonces son llamadas feas. Actualmente en la internet, en el Instagram, hay filtros que hacen que todas nos veamos iguales. Y en la vida real hay cirugías estéticas donde todas parecemos un molde. Entonces le suben acá, le ponen acá en los pómulos, acá en el mentón, y todo debe tener unas medidas aparentemente perfectas y es lo que hace que sean bonitas. Entonces, la que no es así es fea. Ahora hablemos del joven estudiante. Para caer bien en el colegio o en la universidad no hay que ser sapo. Hay que tener un perfil de vago donde me río de los profesores, hago pilatunas, la paso chévere y al final paso raspando. Porque si no soy así, entonces ya no soy popular, sino que soy llamado un nerd. Y en el empleado del mes, en los estándares laborales, hay que hacer solo lo mínimo. No hay que esforzarme por agradar al jefe, por el contrario, si quiero caerle bien a mis compañeros de trabajo, ¿debo de hablar mal del jefe, sí o no? Y debo de dejar de sugerir cosas que puedan mejorar la empresa porque igual por eso no le pagan. Y si hace usted eso, es llamado un regalado. Así que marcar la diferencia en este mundo no es tan chévere. Marcar la diferencia en este mundo no está de moda, sino que todos tenemos que estar cortados por la misma tijera. Hablemos de las relaciones sentimentales, de la famita que tienen los hombres. Hombre es el que puede tener mujer, pero también tener moza. Porque si no, es como sospechoso, ¿qué le estará pasando? Y las mujeres lo mismo, si se la hicieron, usted se la hace 2 veces, ¿por qué? Para eso estábamos en la época del feminismo. Pero hermano, en medio de todo esto yo veo algo, y es que la fea, a través del tiempo, logra ser la mujer que cultivó su belleza verdadera y conforma un hogar duradero. El nerd es el que logra ser un gran profesional y sacar muchas cosas adelante con proyectos en su vida. Y el empleado fiel es el que luego es un jefe que puede saber influir y mandar en grandes proporciones. No está de moda marcar la diferencia, pero los que hemos decidido seguir a Cristo, obligatoriamente debemos marcar la diferencia en nuestro mundo. Démosle un aplauso a Dios porque nos hizo diferentes. ¿Y por qué los cristianos estamos llamados a marcar la diferencia? Porque somos peregrinos y extranjeros. ¿Alguna vez usted ha hablado con un gringo? Se nota. Aquí tenemos a nuestro misionero Mike, que todavía tiene el acento, y se nota cuando él viene a culto, ¿cierto? Porque es alto, es diferente, totalmente diferente. Y es que tú y yo tenemos que, donde lleguemos, que digan, hola, ese parece que no es de este mundo. Y usted les va a decir, sí, es que mi ciudadanía está en el cielo y yo me parezco es a mi papá. Entonces, por eso hoy vamos a responder a la pregunta de cómo marcar la diferencia y lo vamos a hacer a la luz de la vida de Josías. Vamos a la palabra, al segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Leeremos del versículo 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 34. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 8º de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David.
en el año 12º, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los altares paganos, las imágenes de la diosa Cera, así como los ídolos y las imágenes de metal fundido. En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los que se quemaba incienso. También fueron despedazadas las imágenes para el culto a Acera, y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidos a polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó sobre los altares los huesos de los sacerdotes, purificando hacia Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí, y en las ruinas a sus alrededores. En toda la región de Israel destruyó los altares, redujo a polvo los ídolos y las imágenes de la diosa Aserá, y derribó los altares para quemar incienso. Luego regresó a Jerusalén. Increíble leer un rey de 8 años. ¿Usted qué hacía a los 8 años? Yo por ahí, no sé, veía televisión, veía muñequitos, pero a este hombre le tocó desde los 8 años ser el rey. Y cabe anotar que dice la palabra que después del rey David fue el único rey que hizo lo que agrada a Dios. Impactante. La vida de los antecesores en la monarquía se dedicó a levantar altares, a hacer otros dioses, a complacer el pueblo, a parecerse al rey anterior para que lo aceptaran y mantener así su reinado. Pero Josías, siendo tan pequeño, dice que empieza a reinar a los 8 años, pero a los 16 años él empieza a buscar al Dios de David. Y es que nosotros podemos marcar la diferencia solamente si buscamos a Dios. No hay otra forma. Y dígale a la persona que tiene a su lado, todos podemos marcar la diferencia. Pero en primer lugar, podemos marcar la diferencia al rendirnos a Dios. Y en los versículos que acabo de leer hay 3 cositas que quiero destacar. La primera, él buscó a Dios. La segunda, él decidió purificarse y purificar al pueblo. Y la tercera, él destruyó los ídolos. Así que si nos vamos a rendir a Dios, debemos de hacer esas 3 cosas. La primera, debemos de buscar a Dios, no importando la edad, no importando qué tan viejo o tan joven o en qué etapa estoy. A los 16 años, determinarse a buscar a Dios en esta generación, ¿será fácil? No, ¿cierto? Porque parece aburrido, porque lo más fácil es perrear y vivir la vida loca. Pero Josías determinó buscar a Dios. Y nosotros podemos marcar la diferencia en nuestro mundo si hoy decidimos buscar a Dios a través de la oración. Y la primera pregunta que te debes hacer es: ¿cuánto tiempo he pasado con Dios esta semana? Porque si yo pretendo marcar la diferencia y pretendo, como lo cantábamos, que allí en el cielo me digan: bien, buen siervo fiel, entonces debo de pasar tiempo con el Dios de ese cielo que me espera. La oración es un innegociable. Pasar tiempo con Dios es lo único que nos va a llevar a poder marcar la diferencia sin que se haga en nuestras fuerzas. Los fariseos lo hacían siempre en sus fuerzas y marcaban la diferencia, entre comillas, en la cultura, porque hacían muchas normas, pero en la vida real estaban más podridos que todos. ¿Cómo les dice Jesús a los fariseos? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Cuidado con aparentar marcar la diferencia, porque el que nos conoce sabe si somos diferentes o somos solamente más del montón viviendo una apariencia
santidad. Marcar la diferencia implica purificación. Y para saber cómo purificarme, debo identificar lo que está impuro. Debo identificar lo que está mal. Y vemos que aquí Josías identificó cuáles eran los ídolos, dónde estaban ubicados, cuáles eran las ciudades, y empezó el proceso de purificar el pueblo. Nosotros debemos de hacer igual, ser prácticos. ¿Qué hace usted cuando tiene un mal olor en la casa? ¿Le ha pasado? ¿Huele mal? ¿Qué será? ¿Alguien se ensució el zapato? Venga, déjeme ver. ¿Qué será? A nosotros nos pasó algo muy terrible de nuestro despiste con mi esposo, y es que teníamos una ropa para regalar, la metimos en bolsas negras y salimos con bolsas negras de ropa para regalar y también con bolsas de la basura. Y adivina. Entonces dejamos la basura en la basura y ya luego la ropa era para llevarla a la semana, cuando el carro olía a picho. Pues botamos la ropa para regalar y dejamos por una semana la basura descomponiéndose en el baúl. ¿Y qué nos tocó hacer? Darnos cuenta, mandar a lavar ese carro, desimpregnar ese olor. Toma tiempo. Entre nos, ahí en la bolsa de lo bueno iba una falda de mi mamá, que no era para regalar, sino para devolvérsela. Entonces, terrible, ¿sí? La boté. Entonces, ¿qué hay que hacer? Purificarnos demanda de que a veces uno se despista en la vida cristiana y bota la palabra del domingo y sigue guardando las bobadas que ve en el Instagram, en el Facebook, hasta que huele a picho. ¿Por qué? Porque nos alcanzó con pornografía, con adulterio, con fornicación, con malas palabras, con ira descontrolada. ¿Pero qué hay que hacer? Pues tomar decisiones. Y eso fue lo tercero que él hizo, y fue que él destruyó los ídolos. Y me impacta mucho al leer ese texto que dice, por ejemplo, también fueron despedazadas las imágenes. Cuando tú te das cuenta, porque la palabra de Dios, tan solo predicada un domingo, te confronta que hay algo que huele mal en tu vida, no lo consientas, no te hagas el loco. ¿Qué hay que hacer con eso? Despedazarlo. Eso no se consiente. Ay, es que es tan lindo, es casado, es el único error que tiene. ¿Es tan linda? No. ¿Qué hay que hacer? No vaya a despedazar al adúltero, no me malinterprete, pero hay que acabar con todo contacto con esa persona que en tu vida es una tentación. Hay que sacarla, hay que confesar el pecado, buscar un mentor y determinarnos. Si usted ve, Josías no lo hizo solo. Él se rodeó de gente, ya lo vamos a leer para el segundo punto, que le pudiera realmente aportar a esa decisión. Pero lo hizo porque entendió, no puedo tener dos dioses. No puedo. Solamente hay un Dios. Y ya no podemos seguir jugando a ser el pueblo de Dios, porque ese era como el orgullo, ¿no? Y aún de Israel, el pueblo de Dios, pero que no se comporta como el pueblo de Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tú eres hijo de Dios, pero te comportas como papá quiere? ¿O haces quedar mal a papá? Hoy es el día de decidirnos purificar y destruir todo ídolo. Ídolo es aquella cosa, persona, actividad que está ocupando el centro de atención de mi vida. Puede ser el dinero, cuando vives para trabajar, cuando eres tacaño, te cuesta diezmar, te cuesta ofrendar, cuidado, te cuesta dar. Puede que ese sea tu ídolo. O una persona, cuando sin esa persona no puedes vivir, cuando
estás en paz si esa persona te trata bien, pero si no, estás mal. No. Dios tiene que hoy ser realmente el único Dios de nuestra vida. Si queremos marcar la diferencia cada día, debemos orar cada día confesando nuestras tentaciones, pecados y debilidades. ¿Caigo de rodillas o caigo? Dígale al que está a su lado. ¿Caigo de rodillas o caigo? Le dejo 3 preguntas para los que toman apuntes. ¿En qué área debes purificarte hoy? ¿Qué ídolos debes destruir? ¿Y cómo puedes buscar a Dios esta semana? En segundo lugar, podemos marcar la diferencia al restaurar nuestra identidad. Leamos el versículo 8 de Segunda de Crónicas 34. Dice: en el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azalías, y a Maseías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joa, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor, su Dios. Ahora vamos a ir a la misma historia descrita en segundo libro de Reyes, capítulo 22. Vamos a leer el versículo 8, el 11 al 13. El sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán y él lo leyó. Safán fue a ver al rey y le informó: tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor a los trabajadores y a los supervisores del templo. Safán también dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo, así que Safán se lo leyó al rey. Versículo 11. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, hijo de, y secretario, consejero. Versículo 13. Vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. Y aquí podemos ver que para restaurar nuestra identidad, nosotros debemos de permitir que la palabra de Dios nos confronte. No hay restauración sin confrontación de parte de Dios en su palabra. La palabra es lo más importante. Por la palabra de Dios se creó el universo. Por la palabra de Dios tú y yo estamos aquí. Y es por la palabra de Dios que nuestra vida, la iglesia de Cristo que representamos, puede ser restaurada. Y algo muy bonito que noto es que cuando Josías, en el primer punto, toma la decisión, ¿cierto?, de rendirse a Dios, Dios le revela su palabra. A veces decimos: es que yo no entiendo la Biblia, no escucho. Es porque hay orgullo, es porque estamos con idolatría. Pero si abro mi corazón, le digo a Dios: yo quiero rendir todo, yo a ti no te puedo esconder lo que realmente soy. Entonces en ese momento Dios revelará su palabra. Y nuestra actitud frente a la palabra de Dios marcará el futuro, no solo nuestro, sino de nuestras generaciones, como le pasó a Josías. Y aquí, ¿qué hizo Josías cuando lee en la ley? Decía algo como: Israel ha caído en idolatría y los voy a destruir. Josías se rasga las vestiduras en señal de arrepentimiento y de dolor y consulta a Dios.
Mire que no le hace una pataleta, no buscó al sacerdote a decir, vaya y dígale a Dios que no haga eso. ¿Qué dijo? Por favor, consulten a ver Dios qué va a hacer, porque yo soy el rey de este pueblo y según este libro lo que se viene es destrucción, destrucción. La actitud para la restauración debe ser una actitud de humildad, de arrepentimiento, de realmente rasgarnos el corazón y decir, Señor, yo he pecado contra ti y la paga del pecado es muerte. ¿Qué me espera a mí, a mi familia, si seguimos como vamos? ¿Para dónde? Si las promesas de bendición, de paz están sobre los fieles. Dice la palabra, con los fieles, Él es fiel. Pero nosotros no podemos escapar de las consecuencias de una vida hipócrita y de una vida de pecado. Hay que tomar la decisión, como lo hizo Josías, de, en segundo lugar, restaurar el templo, permitir que la palabra me confronte y luego restaurar el templo. El templo representaba allí la presencia de Dios. Hoy en día, ¿cuál es el templo? Dile al que está a tu lado, tú eres el templo. Nosotros somos el templo de Cristo. Un Dios tan grande, tan poderoso, le plació habitar en una persona tan pequeña como yo. Ese es nuestro Dios. Y debemos de, a la luz de la palabra, determinar, restaurar el templo. La belleza que Dios ha puesto en nosotros. Somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Somos hijos amados, somos sus ovejas. Tú lees la Biblia y es pura poesía para los hijos de Dios. ¿Qué pasa? Que a veces el pecado nos ha llevado a distorsionar eso que soy. Entonces, por meterme en un yugo desigual, en un noviazgo que no me conviene, en una relación que no, empecé a creer lo que esa persona dijo de mí. Y se me olvidó el amor de Dios. Y entonces muchas mujeres se ven al espejo y dicen, soy fea, no valgo, no tengo, no soy, no puedo, me odio. Muchas personas hoy dentro de las iglesias sufren depresión, sufren problemas de ansiedad porque le han dado a su mente todas las mentiras del diablo y se las han creído en su corazón, porque se han olvidado de quién son. Hoy es el día de, a través de la palabra, tú decirle esas mentiras no más. Y yo te animo a que en la semana reflexiones qué mentiras has creído de ti y qué es la verdad de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven? Y el viejito también le decía a los estudiantes, ¿con quién limpiaremos nuestro camino? Guardando en nuestro corazón la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así como Josías, consultemos a Dios en oración y preguntemos, Dios, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con este templo que me has dado, este cuerpo que me has dado? Y en tercer lugar, podemos marcar la diferencia al recibir misericordia. Dice Segunda de Reyes 22, del versículo 18 al 20. Dijo Josías, vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle, eso lo dice la profetisa, o sea, Josías va, habla con el sacerdote va y consulta a una profeta, y Dios habla a través de ella lo siguiente. Díganle, esto dice el Señor Dios de Israel acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada,
Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad. ¡Wow! Sin duda Josías marcó la diferencia en la monarquía de Israel porque sobre él estuvo la misericordia de Dios. Y algo que marca la diferencia entre los que tienen a Cristo y los que no en este mundo es que sobre nosotros está la misericordia de Dios. Y a veces otros dicen, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes estar feliz en medio de la situación económica, en medio de la enfermedad? Y la única respuesta es que sobre mí está el amor inagotable del Padre Celestial. La misericordia de Dios se desata sobre un corazón arrepentido y humillado. Esto me hace recordar a Saúl, un hombre que también recibió misericordia de Dios y fue llamado por misericordia, ungido como rey. Pero ¿qué hizo Saúl con esa misericordia? Se enalteció. Él empezó a creer que todo lo que él hacía y le salía bien era por su propio mérito. Y esto lo llevó a ser descalificado como rey por parte de Dios. Lo llevó a la locura, a terminar endemoniado, a morir y también a llevarse por delante a Jonatán, a su familia. Dice un proverbio, Proverbios 16:18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Cuando nosotros veamos que la misericordia de Dios está, no nos enorgullezcamos. Recordemos de dónde nos sacó el Señor. Cuando te vaya bien, cuando te salgan bien los negocios, cuando te den un ascenso, cuando tu matrimonio vaya bien, no te atrevas a decir es porque yo sí hago tiempo con Dios. No, es porque la misericordia de Dios, porque Él en su bondad ha derramado sobre ti promesas de bendición. Y démosle un aplauso al Dios de las promesas, al Dios misericordioso que nos permite hoy estar aquí. Es tremendo ver cómo la actitud de un joven, de un chiquillo de 8 años, impactó toda su generación porque la promesa se cumplió. Y es que sobre su vida no vino calamidad ni vino destrucción, que era el exilio. Esto vino cuando él murió. Supongo que Josías, al verse en el trono a los 8 años, se sintió tan pequeño que pudo reconocer a un Dios grande y depender de Él. Y por eso es que de los tales es el reino de los cielos, de los que son como niños, de los que decimos no, yo no puedo. No puedo hacerlo. Ayer renuncié a predicar hoy. Sí, ayer dije, no, qué susto, ya, Padre, vente para acá. Porque es difícil. Pero recordé que no es en mis fuerzas. Y Dios te va a hacer llamados importantes. Te va a hacer llamados poderosos y tú vas a decir, y yo no. Soy muy pequeño, pero es que no importa quién eres tú, lo que importa es quién va contigo y en quién tú has confiado. Él es el que importa. Él es el que importa. Y en respuesta a la misericordia de Dios, lo que Josías determinó hacer fue celebrar la Pascua. La Pascua es la fiesta donde recordaban que Dios los libertó de la esclavitud de Egipto. La Pascua fue una fiesta de comunión donde todos recordaban, ¡wow! Cuando Él abrió el Mar Rojo,
Qué impactante cuando el faraón nos quería hacer daño y venían esas plagas sobre él. Qué impactante cuando no se nos desgastaba la ropa y por 40 años en el desierto andamos sin que nos faltara comida. Su presencia estuvo como nube de fuego. Ahí estuvo con nosotros. Y es una celebración que no se llevaba a cabo desde la época del rey David. La respuesta a la misericordia de Dios debe ser la adoración. Y los domingos nos reunimos no por una tradición religiosa, es nuestra Pascua, es donde tú y yo celebramos que un día éramos esclavos, pero Él nos hizo libres. Es donde tú puedes cantar, adorar y decir: es real lo que estoy declarando en la palabra, porque cuando estuve enferma me sanaste, porque cuando pequé me perdonaste y llevaste toda mi impureza, llevaste todo eso horrible que tal vez no me gusta recordar allá a la cruz del Calvario y me has dado una vestidura nueva. Por eso el domingo goces el culto. Por eso el domingo no pierda el tiempo criticando, no pierda el tiempo hablando con nadie. El domingo es una comunión, una fiesta instituida por Dios y un privilegio en medio de una iglesia perseguida para declarar que el Dios que libertó a Israel lo hará otra vez. Lo hará allá y lo hará acá. Lo hará en tu vida. Llévate esta frase: quien recibe misericordia rinde adoración. Marcamos la diferencia cuando de nuestra boca brota adoración. Marcamos la diferencia cuando nuestro estilo de vida es vivir para agradar a Dios. Tan anticuada, tan bobito, pero tú estás feliz porque estás haciendo lo correcto. Y va a llegar el día de tu muerte terrenal y vas a mirar atrás y vas a decir: vale la pena servir al Señor. Y no me imagino, porque es inimaginable, cómo será ver a la cara a Cristo y que Él te diga: bien, buen siervo fiel, porque permaneciste. Y el que menos podría, ¿qué estudio tiene un niño de 8 años? ¿Qué experiencia? El que menos fue el que más hizo después del rey David. Aquí no se trata de tu posición, de tu edad, se trata de tu disposición para obedecer al dueño de tu vida y ver lo que Él hará. La pregunta que el Señor nos hace hoy es: ¿qué haces con la misericordia que he puesto hoy sobre ti? Recuerda algo: cada mañana es nueva su misericordia. O sea que el día que Él nos da es un día de misericordia. ¿Qué estoy haciendo? Desde que me levanto, ¿qué hago? ¿Cómo pienso? ¿Qué actúo? ¿Qué día en esta semana me levanté triste, pensando en problemas? Y Dios, tal vez fue Él, sí, el que me susurró y me dijo: tú acá queriendo darte látigos cuando en Israel, en Palestina, están escondidos, están llorando a sus muertos y no disfrutas que puedes pararte en otra actitud, ir a hacerte un desayuno, compartir con tu familia. A veces no valoramos la misericordia del Señor hasta que no somos confrontados con pruebas que hacen que lo que parecía cotidiano y normal no lo podamos hacer por una enfermedad, por una situación de pérdida. Valora lo que el Señor te ha dado hoy. La actitud que caracterizó a Josías es la que marca la diferencia: humildad y obediencia. Así que oremos: Señor, hazme más humilde y quiero ser más obediente. Y Josías, yo no escucho decir: ay, el pueblo. Mire que en la historia o en el relato se habla de que Josías hizo y se alió con personas que también querían cooperar y eran confiables. Y por lo que él y unos pocos, se nombran como 5, digamos 10, determinaron hacer, se salvó todo
un pueblo. Un pueblo que tal vez en su corazón todavía tenía ídolos. Y tal vez una mala actitud. Hermano, hablando de que somos parte de la iglesia de Cristo, estamos en el final de los tiempos. Así que no se sorprenda de que hoy usted ve personas dentro de la iglesia y mañana las está viendo por allá hablando en contra de la iglesia, o está tal vez en pecado. Usted solamente decida serle fiel a Dios. La gran comisión de Colombia, esta iglesia, no es una idea de hombres, es una idea de Dios para la salvación de este contexto de Kennedy y para la salvación de las naciones de la tierra. Y esta iglesia va a permanecer si aún queda por lo menos un Josías. Un Josías por lo menos. Así que no se desanime porque los demás se desanimaron. Marque la diferencia y deje de criticar. A veces, ¿qué hace uno? Ay, no, si se fue fulano es porque sutano le hizo daño, y si sutano habla mal del pastor es porque algo debe de haber hecho mal el pastor. ¿Qué hizo Josías? Consultemos a Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de la iglesia? Le tengo una promesa: la gloria postrera de la iglesia, la gran comisión, será mayor que la primera, porque aún dentro de esta casa hay personas humildes y obedientes a la palabra de Dios. Somos personas limitadas, imperfectas, pecadoras. Pero si tenemos en nuestro objetivo ser más como Cristo, vamos a ver la gloria de Dios y vamos a marcar la diferencia en nuestra generación. Jesús dijo en Mateo 11:28: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Hoy es el día, hoy es el tiempo de entregar tus cargas a Dios. No me imagino lo que significó para un joven tener la carga de ser el rey de un pueblo rebelde. Pero aprendió a depender, a humillarse y a descansar en Dios. Te dejo esta frase de cierre. Para marcar la diferencia de nuestra vida, Jesús debe ser la esencia. Para marcar la diferencia de nuestra vida, Jesús debe ser la esencia. Ponte de pie y respondamos a esta palabra que a todos el Señor nos ha hablado, con un corazón humillado, como el de Josías. 3 puntos: rendirnos a Dios, restaurar nuestra identidad en Dios y recibir la misericordia de Dios en esta mañana. Levanta tus manos y dile: Señor, perdona. Vamos con el primer punto: rendirnos a Dios. ¿Qué le rindes hoy a Dios? Habla con Él. ¿Cuál es el ídolo? ¿Cuál es el pecado que huele a feo en tu vida? Hoy no hay acusador, no hay condenación, pero toma la decisión para prevenir las consecuencias, porque sea cual sea, la paga del pecado es la muerte. Amado Dios, aquí estamos como individuos, personas frágiles. Aquí estamos, Señor, ante ti. No hay apariencia. ¿Cómo me puedo esconder si tú conoces mi más íntimo pensamiento? Tú sabes lo que he hecho. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Pero hoy quiero quitar de mi corazón todo pecado, toda idolatría. Me rindo a ti. Quiero determinarme a buscarte. Quiero determinarme a orar entendiendo que es la única forma de poder tener tu presencia en mi vida.
Segundo, hoy decido restaurar el templo de Dios en mí, purificar mi cuerpo, mi área sexual. Toma tú el control. Toma tú el control de lo que hablo, de lo que pienso, del manejo de mis emociones. Señor, quiero otra vez que en mi corazón el altar sea tuyo. Quiero brillar. Tú me has llamado a ser luz. Tú me has llamado a ser sal. Quiero ser esa luz que no se esconde debajo de una mesa. Y ahora quiero recibir tu misericordia. Y vamos a declarar este cántico de gratitud y de compromiso por la misericordia de nuestro Dios. Gracias, Señor.